En el corazón implacable del territorio de Arizona, la compasión de una mujer se convirtió en un acto de traición. Ella era Elara Vance, una curandera que había escapado del yugo sofocante de la alta sociedad de Boston, buscando refugio en una tierra que prometía libertad, pero solo le ofreció soledad brutal. Él era un guerrero apache, un espectro de aquel mundo salvaje del que siempre le enseñaron a temer, abandonado bajo un sol sin misericordia. Antes de comenzar esta aventura, no olvides darle a me gusta al video y dejarnos saber en los comentarios desde dónde lo estás viendo. Cuando decidió salvar la vida de su enemigo jurado, no sabía que estaba reescribiendo el destino de un pueblo entero. Pensó que solo estaba curando un cuerpo herido, pero al amanecer se encontraría frente a un jefe recién forjado, que reclamaría su vida, su corazón y su futuro. Así comenzó la historia de cómo un solo acto de misericordia encendió una guerra, una pasión y una leyenda. Corría el año 1878. El cielo de Arizona, manchado de púrpuras, morados y naranjas enfurecidos, prometía una violencia tan cruda como la tierra misma. Desde el pórtico de su pequeña cabaña aislada, encajada en las estribaciones de las montañas Dragoon, Elara observaba cómo se reunía la tormenta. Era como un fantasma allí. Una mujer que había cambiado la jaula dorada de Boston por un exilio voluntario hecho de adobe y silencio. A los 26 años, debería haber sido la esposa de algún industrial regordete, con días marcados por el té y las visitas de sociedad. En cambio, medía sus días por el duro viaje del sol y las gotas preciosas de agua que lograba sacar del pozo. Su padre, el doctor Alistair Vance, hombre de ciencia y rebeldía silenciosa, le había llenado la cabeza no con ideas de matrimonio, sino con anatomía, botánica y el arte preciso de sanar. Cuando él murió, dejándola sola ante el futuro, su tío autoritario le había arreglado un matrimonio con el ambicioso y escalofriantemente posesivo Marshall John Harding, de quien huyó. Con una pequeña herencia, se dirigió al oeste hasta un terreno que su abuelo prospector, con quien estaba distanciada, le había dejado. Un lugar tan remoto que nadie pensaría buscarla allí. El primer trueno sonó como un cañonazo que sacudió los cimientos de la cabaña. La lluvia que vino después no era una caricia como en Nueva Inglaterra, sino un torrente furioso que convertía los arroyos polvorientos en ríos marrones embravecidos. Elara aseguró las contraventanas, mientras el olor a ozono y creosota mojada llenaba su pequeño hogar. Durante 2 días, la tormenta rugió como un grito primitivo que reflejaba la misma soledad que ella cargaba en el pecho. Al tercer amanecer, el mundo había sido lavado. Un sol frágil rompía entre las nubes, haciendo que cada gota en los arbustos brillara como diamantes. Esa belleza engañosa fue lo que la sacó de casa. Sus provisiones médicas eran valiosas, y la floración tras la tormenta era una oportunidad única para reabastecer su colección de hierbas. Con su morral de cuero al hombro, siguió un sendero de animales. Sus botas de cuero gastadas se hundían apenas en la tierra roja y húmeda. Casi a 1 kilómetro de la cabaña, cerca de unas piedras rojizas, lo olió. Bajo el aroma limpio de tierra mojada, se filtraba el olor metálico y cobrizo de la sangre. Instintivamente llevó la mano a la pequeña pistola escondida en su cintura, una necesidad lúgubre en estas tierras. Avanzó con cautela, los sentidos alerta. Podía ser un coyote, un puma, o peor, un hombre. La fuente estaba oculta en un canal erosionado por la furia de la tormenta. Allí, medio sumergido en agua lodosa y enredado entre escombros, yacía un hombre. Era un apache, una sola pluma atada a su largo cabello negro. Los pantalones de piel y el amuleto turquesa en su cuello no dejaban dudas, pero fue su quietud lo que le robó el aliento. Su piel, color de tierra fértil, estaba teñida por un tono enfermizo. Una herida oscura y desgarrada atravesaba su costado, manchando el agua con su sangre. Otra herida, una punzada brutal,
se alzaba en su hombro. Estaba boca abajo, y por un momento el ara creyó que estaba muerto. Todo instinto, toda advertencia de los conductores de carretas en Tombstone, cada historia espeluznante sobre ataques apaches le gritaban que huyera. «Corre, olvida lo que viste». Era el enemigo, un salvaje sin rostro de los cuentos con los que se asustaban a los niños y se justificaban los fuertes militares. Ayudarlo era una locura. Ser descubierta con él era una sentencia de muerte. Pero entonces, un rayo de sol tocó su espalda y vio un temblor casi imperceptible recorrer sus músculos. Un estremecimiento. Estaba vivo. La curandera que llevaba dentro apagó el miedo. El Dr. Vance nunca le enseñó a preguntar por credo o color, antes de poner un hueso o coser una herida. El dolor es un idioma universal, el ara, solía decirle. Y la compasión, su única respuesta verdadera. Su mente se aceleró. Arrastrarlo de vuelta era imposible. Tenía un cuerpo poderoso, y ella era una mujer de complexión delgada. Dejarlo allí significaba condenarlo. Moriría por la herida, la intemperie, o los depredadores que atraería la sangre. No había opción. Tendría que tratarlo allí y rezar. Se arrodilló junto a él, el barro empapando su falda. Con una fuerza nacida de la desesperación, logró girarlo suavemente sobre su espalda. Aún inconsciente, su rostro era impactante, pómulos marcados, mandíbula firme y una boca orgullosa, inquebrantable. Era más joven de lo que pensó al principio, tal vez de su misma edad. «Padre, veamos con qué estamos tratando», susurró, hablando al fantasma del doctor que la crió. Con manos sorprendentemente firmes, empezó su labor. Rasgó tiras de su enagua, usando la tela limpia para limpiar el lodo de sus heridas. El tajo en sus costillas era profundo, peligrosamente cerca del pulmón. La herida en el hombro parecía de flecha, pero el asta ya no estaba. Había sido arrancada, empeorando el daño. No era una herida de batalla, era una ejecución inacabada. Era una emboscada, una ejecución interrumpida antes de completarse. El ara trabajó con frenesí, dejando que su instinto médico guiara sus manos. Rellenó las heridas con milenrama, la hierba astringente que llevaba siempre para emergencias. Las pequeñas hojas se tiñeron de oscuro al absorber la sangre. Vendó su costado con tiras de tela, sus dedos rozando el calor firme del músculo bajo la piel. Mientras limpiaba la herida de su frente, los ojos del guerrero se abrieron. No eran los ojos nublados de un moribundo. Eran negros, intensos, ardiendo con un fuego salvaje y desafiante. Por un instante se miraron. Ella vio dolor, sorpresa y un orgullo indómito. Él vio... ¿qué? Una mujer blanca, con el rostro manchado de tierra, las manos cubiertas de su sangre, inclinada sobre él, no con un arma, sino con un vendaje improvisado. Un gemido bajo escapó de sus labios, puro dolor, y trató de incorporarse. «¡Quédate quieto!», ordenó el ara con una firmeza que no sentía realmente. «Abrirás las heridas». Él no entendió las palabras, pero sí la presión suave de su mano sobre su hombro sano. Su mirada recorrió el paisaje y volvió a ella, con una pregunta muda ardiendo en sus ojos. Murmuró una palabra gutural en un idioma que ella no conocía, y su fuerza lo abandonó. Los ojos se le cerraron, y volvió a caer en el abismo oscuro del desmayo. El corazón de el ara latía con fuerza desbocada. Estaba vivo, y la había visto. Ya no era solo cuestión de compasión, era cuestión de supervivencia, de ambos. Dejarlo allí sería condenarlo, no solo ante su conciencia, sino ante su pueblo, si llegaban a encontrarlo. Llevarlo consigo era una locura, pero dejarlo morir era imposible. Miró al hombre, a un guerrero traicionado, indefenso, y luego al desierto inmenso que los rodeaba. Había venido buscando soledad, pero nunca se había sentido tan aterradoramente sola. Respiró hondo, con un aire cargado de miedo y lluvia. No lo dejaría morir. Lo llevaría a su cabaña.
que el cielo tuviera piedad de ambos. Las horas siguientes fueron una mezcla de esfuerzo y desesperación. Con 2 ramas firmes y su chal, construyó una improvisada camilla, como había leído en un diario de explorador. Asegurar al guerrero inconsciente fue un trabajo torpe y agotador. Era pesado, todo músculo y hueso, y varias veces estuvo a punto de caer en el barro. El camino de regreso, apenas 1 milla, se volvió la marcha más dura de su vida. Cada crujido entre los arbustos era una serpiente de cascabel o un apache acechando. Cada sombra, una amenaza. El sol trepó alto, golpeando sin piedad, y sintió cómo el calor aumentaba en el cuerpo del hombre. La fiebre estaba llegando. Cuando por fin arrastró la camilla dentro de su cabaña, su cuerpo gritaba de dolor. Cerró el cerrojo, respirando con dificultad, y se dejó caer contra la puerta, el frío de la madera rústica calmándole la espalda. El silencio se llenó con la respiración entrecortada del extraño en el suelo. Lo movió hasta su cama, la única que tenía. Quitarle las prendas empapadas y destrozadas fue un acto necesario, aunque se sintió extrañamente íntimo. Su cuerpo era un mapa de cicatrices, viejas y nuevas, testigos de una vida de lucha, y aún así, bajo las marcas, su figura era perfecta, fuerte, definida, poderosa. El ara apartó ese pensamiento, concentrándose en lo esencial. Era un paciente, nada más. Durante 3 días, su mundo se redujo a las 4 paredes de la cabaña. El guerrero, cuyo nombre aún ignoraba, ardía en una fiebre salvaje. Se agitaba entre delirios, gritando palabras de sombras y traición. Hablaba de un hermano que lo había traicionado, de un tal Naco Iron Trail, con veneno en la voz, y de Hakan Crowshield, con un tono de respeto dolido. El ara luchó contra la fiebre con todo lo que sabía. Mojó su piel ardiente con paños fríos. El vapor se elevaba de su cuerpo como si escapara el alma misma. Preparó un té amargo de corteza de sauce, y gota a gota, lo vertió entre sus labios resecos. Curó las heridas una y otra vez, admirando la resistencia casi sobrenatural de aquel cuerpo. El tajo en su costado seguía inflamado, y temía que la infección acabara por vencerlo. En esas horas eternas, las fronteras entre sanadora y paciente, entre mujer blanca y guerrero apache, comenzaron a desdibujarse. Aprendió cada línea de su rostro, el gesto de dolor en su ceño, la forma en que su boca se contraía incluso dormido, las pestañas oscuras sobre la piel enrojecida por la fiebre. Le hablaba en voz baja, solo para romper el peso del silencio. Le contó sobre Boston, sobre su padre, sobre el olor del mar que todavía creía sentir entre esas paredes de adobe. La noche del 4.º día, la fiebre cedió. El cuerpo del guerrero tembló con violentos escalofríos, sacudiendo la cama. El ara lo sostuvo, cubriéndolo con todas las mantas, mientras su propio cuerpo temblaba de agotamiento. Cuando el amanecer tiñó la ventana con tonos rosados, el temblor se detuvo. Él dormía profundamente, respirando por fin con calma. Su piel, antes abrasadora, ahora estaba fresca. El ara se dejó caer en la silla junto al lecho, inclinó la cabeza y lloró en silencio. Eran lágrimas de alivio, de miedo, y de algo más profundo que no se atrevía a nombrar. Eran lágrimas de alivio, de miedo, y de algo mucho más profundo. Un lazo invisible que la unía al desconocido que yacía en su cama. El ara lo había logrado. Lo había arrancado de las garras de la muerte. Despertó ya entrada la tarde. Ella molía maíz junto al fuego cuando un leve susurro la hizo voltear. Sus ojos estaban abiertos. La fiebre había desaparecido, reemplazada por una lucidez intensa que parecía escudriñar cada rincón. Observó la cabaña modesta y limpia, las hierbas colgando de las vigas, los libros ordenados sobre una caja, y finalmente la miró a ella. Se incorporó con lentitud. Un siseo de dolor escapó de sus labios al sentir la presión de las vendas en sus costillas. El ara se acercó a la cama con una taza de agua en la mano. No dijo nada, solo se la ofreció. Durante varios segundos,
Él la miró en silencio, sus ojos buscando respuestas en los de ella. La desconfianza aún estaba ahí, arraigada como parte de un alma acostumbrada a que todo extraño fuera una amenaza. Pero también había algo más. Un recuerdo difuso de unas manos suaves y una voz calmante, flotando en el centro de una fiebre abrasadora. Extendió su mano, sorprendentemente firme, y tomó la taza. Sus dedos rozaron los de Elara, y ese contacto leve le provocó un estremecimiento inesperado. Bebió con ansias, y luego le devolvió el recipiente. Sus ojos se clavaron en los de ella. ¿Tú?, dijo, con voz ronca y áspera por el silencio prolongado. Una sola palabra en inglés, pero que lo decía todo: afirmación, pregunta y ofrenda. Elara sintió que el corazón le saltaba en el pecho. Él entendía algo de su idioma. Asintió con timidez. Yo me llamo Elara. Él saboreó el nombre, como probando su forma. Luego se señaló el pecho con orgullo contenido. Kyle Redhawk. Un nombre breve, firme como una piedra. Bajó la mirada hacia las vendas que cubrían su cuerpo. Luego volvió a mirarla. La pregunta era evidente. ¿Por qué? ¿Por qué alguien como ella habría salvado a alguien como él? Elara buscó una respuesta que él pudiera comprender. Estabas herido, dijo señalando las heridas. Moribundo. Yo soy curandera. Kyle la observó. Su comprensión iba más allá de su inglés limitado. Entendía perfectamente la palabra curandera. La veía en sus manos seguras, en las plantas secas colgando del techo, en el olor a infusión que flotaba en el aire. Pero eso no explicaba todo. Muchos sabían sanar. Pocos lo harían con un apache ensangrentado hallado en medio del lodo. Se incorporó con dificultad, y aunque su cuerpo estaba débil, su espíritu guerrero se negó a mostrarlo. Dio unos pasos hacia la puerta abierta. Contempló la tierra que conocía como la palma de su mano. Era suya, y, sin embargo, allí estaba, huésped de una mujer extraña, prisionero de su propio cuerpo vencido. Se giró hacia ella. Su silueta alta llenaba la cabaña. Su presencia era poderosa, como un relámpago a punto de estallar. ¿Por qué?, repitió, esta vez con más fuerza. No preguntaba solo por sus acciones, preguntaba por su alma. Elara no bajó la mirada. Pensó en su padre, en los principios que le había enseñado. ¿De dónde vengo?, dijo ella con voz baja pero firme. Una vida es una vida. No me toca juzgarla. Solo salvarla si puedo. Kyle guardó silencio largo rato. Sus ojos oscuros se hundían en los de ella, buscando engaño, miedo, intenciones ocultas. No halló nada, solo una verdad incómoda, una convicción tan fuerte como cualquier arma. Había sido traicionado por su propia sangre. Había sido salvado por su enemiga. El mundo se había volteado. Asintió despacio. No era aceptación, era reconocimiento. Una tregua silenciosa, frágil, nació en aquella cabaña. Él era Kyle. Ella era Elara. Unidos, al menos por ahora, por una deuda de vida y una soledad compartida. Los días siguientes se deslizaron en un ritmo extraño, tranquilo. La fuerza de Kyle regresó con rapidez asombrosa. El primer día apenas podía ponerse de pie. Al tercero, ya caminaba por la cabaña como una pantera encerrada, recuperando su gracia felina. Su sola presencia transformó el silencio de Elara. Ya no era vacío. Era una energía latente, siempre atenta. Comunicarse era una danza torpe de gestos, palabras sueltas y comprensión compartida. Él señalaba las hierbas colgantes y ella nombraba cada una en inglés y en latín, como su padre le había enseñado. A su vez, él le mostraba cuáles usaban los suyos, triturando una hoja entre los dedos, llevándose la mano al estómago o la frente. Era un aprendiz ágil, con mente viva. Aprendía palabras con rapidez, su acento era áspero pero claro. La observaba a cada instante, ya no con desconfianza, sino con una curiosidad casi científica. La veía leer a la luz de las velas
el ceño fruncido sobre libros médicos. La miraba preparar sus sencillas comidas, tortas de maíz, frijoles secos. Sus movimientos eran rápidos, eficientes, aprendidos por necesidad. Y poco a poco, entre ambos, algo crecía. Él no veía en Elara a una mujer frágil ni indefensa, sino a una sobreviviente, a su manera, tan fuerte y resistente como cualquier guerrero que él hubiera conocido. Una tarde, mientras ella cosía su vestido con dedos rápidos y concentrados, Kyle Redhawk afilaba su cuchillo contra una piedra húmeda. El sonido del acero frotando la piedra era lo único que rompía el silencio. «Esa marca», dijo de pronto. Su voz profunda la tomó por sorpresa. Señaló con la barbilla la muñeca de ella, donde una pequeña cicatriz en forma de media luna era apenas visible. Elara se detuvo, tocándose la marca. «Una caída cuando era niña, en los muelles de Boston. Me corté con una botella rota». «Boston», repitió Kyle, masticando la palabra. «Lejos». Miró hacia el exterior, hacia ese paisaje seco y vasto que brillaba bajo el sol del oeste. ¿Por qué ella? Esa era la pregunta que él no dijo, pero que colgaba en el aire. Y también era la que ella había estado esperando. Dejó la costura a un lado, como dejando también el peso de su pasado. «Nunca encajé», confesó, eligiendo cada palabra con cuidado. «La vida que tenía allá no era mía. Querían que me casara con alguien que no amaba. Un mundo lleno de habitaciones pequeñas y de ideas aún más pequeñas». Alzó la mano y señaló vagamente las montañas, el cielo que parecía no tener fin. «Yo quería esto». Kyle lo entendió. El anhelo de libertad no necesitaba traducción. Su gente había luchado y muerto por eso mismo. «¿Y el hombre?», preguntó, entrecerrando los ojos. «¿Te dejó ir?». Elara soltó una risita amarga. No le dio opción. «Me fui a mitad de la noche». «¿Nombre?», preguntó Kyle. «John Harding. Ahora es Marshall». Apenas pronunció el nombre, un escalofrío recorrió su espalda, como si invocarlo trajera consigo una ráfaga de viento helado. Kyle dejó de mover la piedra. «Marshall», repitió con tono sombrío. Sabía lo que significaba. Un hombre de la ley, un enemigo. Guardó el nombre en su memoria como si fuera una pieza más de un rompecabezas que empezaba a entender. Y entonces, Kyle habló de sí mismo. Habló de su padre, Hakan Crowshield, el jefe de su pueblo Chiricahua, un hombre sabio cuyo cuerpo ya no resistía como antes. También habló de su primo, Nako Iron Trail. «Nako quiere el poder del jefe», dijo Kyle, con voz baja y dura. «Mi padre ve sabiduría en la paz, en encontrar otro camino. Pero Nako solo conoce la guerra, la sangre». Se tocó el vendaje del hombro. «Dijo que íbamos a cazar. Me llevó al cañón. Sus flechas ya estaban allí. La traición era brutal, directa, sin matices. Elara entendía ahora por qué, en sus delirios de fiebre, el nombre de Nako Iron Trail salía con tanto veneno. No era solo un guerrero emboscado por un enemigo, era un hijo, traicionado por su propia sangre, un príncipe dejado a morir por codicia. Con el paso de los días, y a medida que sanaba, Kyle comenzó a aportar. Una mañana, Elara lo encontró junto a la puerta con 2 conejos atrapados. Los desolló con una eficiencia que rozaba lo salvaje y lo bello. No desperdició nada. Le enseñó a usar los tendones como hilo, a afilar huesos para hacer puntas de lanza, a leer las huellas en la tierra junto a la cabaña para saber qué criaturas habían pasado durante la noche. Le estaba enseñando a mirar el mundo con otros ojos. Un mundo vivo, lleno de signos que antes ella ni notaba. Y mientras compartían esa rutina callada, se forjaba entre ellos algo más fuerte. Una conexión silenciosa, profunda. Era en la forma en que él la observaba con esa mirada intensa, como si cada gesto suyo fuera importante. Era también en cómo ella empezaba a mirarlo. La línea poderosa de su mandíbula,
el cabello cayéndole sobre los hombros. Algo peligroso, no dicho. Una chispa lista para encenderse en un campo seco. El mundo exterior irrumpió en la cuarta semana. Una nube de polvo apareció en el horizonte. No era ganado. No era un viajero. Era una patrulla, o peor, una cuadrilla. Kyle la vio primero. Estaba en la colina tras la cabaña, probando su fuerza, cuando divisó a los jinetes. Bajó con rapidez silenciosa, apareciendo en la puerta como una sombra. «Jinetes», dijo con voz seca, sin emoción. «Son 5. Vienen aquí». El ara sintió como el miedo le atravesaba el pecho como una daga de hielo. Una patrulla solo vendría hasta ese rincón del mundo por una razón. Por ella. O por él. «Dentro», dijo, y su mente comenzó a girar. El sótano. Era un espacio bajo el suelo, pequeño y oscuro, donde guardaba conservas. Un escondite miserable, pero el único disponible. Kyle no dudó. Se deslizó dentro, bajando la pesada trampilla de madera y dejando apenas una rendija para mirar. El ara echó tierra sobre los bordes de la tapa, luego lanzó una manta de piel encima, con manos que temblaban. Respiró hondo, se alisó el delantal y se sentó a la mesa con un libro, obligando a sus manos a quedarse quietas. El sonido de los cascos se hizo más fuerte. Se detuvieron justo frente a la puerta, y luego, el golpe seco de un puño sobre la madera. «Señorita Vance, abra esta puerta en nombre de la ley». La voz retumbó firme y helada. A el ara se le heló la sangre. Conocía esa voz. La había escuchado en los salones de Boston y en sus pesadillas. Un escalofrío le recorrió la espalda, como si el pasado hubiera cabalgado hasta alcanzarla. Respirando hondo, se acercó a la puerta y la abrió para encontrarse cara a cara con el fantasma que creía haber dejado atrás. Allí estaba Marshal John Harding, erguido en el porche, flanqueado por 4 ayudantes de rostro sombrío. Era tal como lo recordaba, apuesto, limpio, con esa rigidez arrogante de quien siempre ha tenido el poder en las manos, pero sus ojos, tan grises como un cielo de invierno, estaban ahora más duros, y brillaban con una obsesiva posesión cuando se posaron sobre ella. «El ara», dijo, su voz mezcla de alivio y reproche. «Gracias a Dios. Llevo meses buscándote. Todos creímos que habías muerto». Sin pedir permiso, Harding cruzó el umbral de la cabaña como si fuera suya. El brillo de su placa plateada centelleaba con la luz del polvo suspendido en el aire. Su mirada recorrió con juicio cada rincón de la humilde estancia. Los muebles toscos, el colchón de paja, las hierbas secándose junto a la ventana. El desprecio era casi una presencia tangible. «Pensar que una mujer de tu linaje, con tu fragilidad», murmuró mientras se quitaba los guantes de cuero con lentitud calculada, «haya estado viviendo en esto», señaló con desdén la habitación. «Tu padre y sus ideas románticas. Siempre supe que acabarías contagiada por esta absurda fantasía de vida en la frontera». «No soy una fantasía, John, y no soy frágil». La voz de Lara se mantuvo firme, aunque por dentro sentía el corazón golpearle con furia. Sabía que Kyle Redhawk estaba oculto bajo el suelo, escuchando cada palabra, como una chispa a punto de encenderse. «Me construí una vida». «Lo que construiste es un tugurio», corrigió él, adoptando ese tono condescendiente que irritaba más que la ira. «Esto se acabó, el ara. Tu tío está desesperado. He venido a llevarte a casa, de regreso a la civilización. Esta es mi casa ahora, y no pertenezco a ti ni a nadie», dijo, plantándose firme. Harding frunció la mandíbula y dio un paso adelante, intentando imponer su altura y su fuerza. «Discutiremos tus opiniones en el camino. Por ahora, empaca lo esencial». Partimos hacia Tombstone en menos de 1 hora. No era una sugerencia, era una orden. Sus ojos no dejaban de escudriñar la habitación hasta que se detuvieron en la cama. Estaba impecablemente tendida, pero algo no encajaba. La hendidura en la almohada era demasiado profunda. La manta,
ligeramente desplazada, como si hubiese dormido allí alguien, más grande que ella. ¿Tienes visita?, preguntó en tono suave, demasiado suave. He estado enferma, respondió el ara sin dudar. Una fiebre. He estado descansando. Harding caminó hasta la cama. Sus botas resonaban sobre la madera. Pasó la mano sobre la manta. Y luego alzó la almohada. Debajo, un mechón largo de cabello negro descansaba como una sombra en la luz que entraba por la ventana. No era suyo. Él lo tomó entre los dedos, como quien sostiene una prueba irrefutable. Esto no es cabello de una enferma, gruñó. Es cabello de un indio. Se volvió hacia ella. Su rostro, antes atractivo, ahora deformado por la furia y la repulsión. ¿Han estado aquí? ¿Te han amenazado? Por el cielo, Elara. Si uno de esos salvajes te ha tocado, quemaré su maldita nación hasta los cimientos. Debajo del suelo, Kyle Redhawk escuchaba cada palabra. La voz de ese hombre rebosaba posesión, odio y peligro. Su mano se apretó sobre el mango de su cuchillo. Sus músculos, tensos como cuerdas, pero se contuvo. Confiaba en ella. Elara pensaba a toda velocidad. No podía decir la verdad. Solo una mentira bien contada podía salvarlos. Dejó que su cuerpo temblara. Sabía que era una actuación, pero necesaria. Vinieron. Susurró, dejando que su voz se quebrara. Hace días, solo uno. Estaba herido. Harding la fulminó con la mirada. ¿Y qué hizo? Pidió un poco de comida y trapo para vendarse. Estaba ardiendo en fiebre. Se desplomó en la cama. Yo me encerré en la despensa. Señaló con mano temblorosa la puertecita del fondo. Rezaba porque no se acercara a revisar. Se fue en cuanto pudo caminar. Al amanecer del día siguiente, dijo que iría hacia el norte, hacia las montañas de Galleura. Señaló con firmeza hacia el norte, justo en la dirección opuesta a donde Kyle tenía su verdadero refugio. Era una apuesta desesperada, pero era su única esperanza. Harding examinaba el rostro de Willa, buscando alguna grieta en su actuación. Pero ella estaba impecable. Piel pálida, ojos abiertos por el miedo, las manos temblorosas. Era justo la imagen que él esperaba ver. Una doncella vulnerable, atemorizada por los salvajes que él tanto despreciaba. La idea de que ella hubiera ayudado al guerrero, que lo hubiera protegido, ni siquiera cruzaba por su mente obtuso y prejuicioso. Tuvo suerte de no desangrarse en tu suelo. Escupió Harding con furia, dirigiéndola al apache invisible. ¿Dijiste la cordillera de Galleura? Bien. El general Crook tiene patrullas peinando esa zona. Con suerte, lo encontrarán y lo acabarán. Giró de nuevo hacia ella, adoptando un tono condescendiente, como si fuera su salvador. ¿Ves? Esto prueba mi punto. No estás segura aquí, Elara. Eres un cordero entre lobos. Extendió la mano con intención de tocar su rostro, pero Willa se echó hacia atrás instintivamente. Él lo tomó como señal de trauma. ¿Te hizo daño?, preguntó con un tono más oscuro. No, respondió ella rápido. Estaba demasiado débil. Solo descansó y se fue. Bien, gruñó Harding, aunque claramente no convencido. Nos vamos ahora. Mis hombres registrarán la cabaña y sus alrededores. Si ese perro sigue cerca, lo encontraremos. Luego vendrás conmigo. El corazón de Willa se apretó. Un registro sería un desastre. Las huellas de Kyle Redhawk estaban por todas partes. Los rastros de sangre que no pudo limpiar. La camilla improvisada aún visible. No, dijo ella con más fuerza de la que planeaba, y luego suavizó el tono. Por favor, John. Estoy alterada, ¿no lo ves? Tener hombres desconocidos pisoteando mi hogar después de todo esto. Solo dame un día. Necesito recomponerme. Bajó los ojos con fingida vulnerabilidad. Empacaré mis cosas. Mañana estaré lista, te lo prometo. Jugaba con su orgullo, con su necesidad de verse como protector.
Fingía ser la mujer que él quería rescatar. Harding dudó. Su orgullo se debatía con la desconfianza. La miró, tan frágil, tan delicada. Su ego ganó. Muy bien, cedió. Una noche, pero acamparemos cerca, no estaremos lejos. Se inclinó, su voz convertida en susurro áspero. Y no hagas ninguna tontería. Tus días de huida se acabaron. Salió dando zancadas, gritando órdenes a sus hombres para montar el campamento junto al arroyo. Willa cerró la puerta y se apoyó contra la madera, las rodillas temblorosas de alivio. Esperó 10 minutos, escuchando los ruidos del exterior. Entonces, empujó suavemente la alfombra y levantó la trampilla. Kyle Redhawk emergió de la oscuridad, su rostro sombrío, ilegible. Había oído todo, cada mentira, cada promesa. Sus ojos la miraban intensamente. «Le dijiste que te irías», dijo, sin preguntar. Solo afirmó. «Le dije lo que necesitaba oír para que no te colgara del primer árbol», contestó ella, con la voz aún agitada por el miedo. «Eres su mujer», dijo él. No era una pregunta. Lo decía por el tono posesivo de Harding. «No lo soy», replicó ella, seca. «Crucé 3000 millas para escapar de él. Es el pasado que dejé atrás». Kyle dio un paso más cerca. Su presencia llenaba el pequeño espacio. «No se irá sin ti. Mañana te llevará». «Entonces no tenemos hasta mañana», dijo ella, su mente ya funcionando, convirtiendo el miedo en decisión. «Cree que te fuiste al norte. Sus hombres acampan al oeste. El paso por las rocas al este está libre. Debes irte». «Vuelve con tu gente». Kyle la miró. Una emoción extraña brillaba en sus ojos oscuros. Él había llegado herido, un guerrero roto, y ella lo curó. Había enfrentado a su enemigo, y también al suyo, y con una mentira astuta, lo había salvado. Ahora lo mandaba a salvarse a sí mismo, aunque eso significara dejarla a la merced del alguacil. «¿Te quedarás?», preguntó él con voz baja y grave. «Yo me encargaré de John Harding», afirmó, aunque no tenía idea de cómo lo haría. «Solo vete, Kyle, antes de que te encuentren». Él no se movió. La miró, la puerta cerrada, y de nuevo a ella. Dejarla allí, con el hombre que la llamaba suya, le parecía una traición más profunda que la que cometió Naco. Era romper la deuda que tenía con ella, una deuda que iba más allá de sus heridas. «No», dijo finalmente, su voz baja pero firme. «Me salvaste la vida. Ahora, yo salvaré la tuya. Él no te llevará. Vivimos juntos». Esta noche, la decisión de Kyle Redhawk quedó suspendida en el aire, tan firme e inamovible como las mismas montañas. Sonaba a locura. Huir con un guerrero apache, convertirse en fugitiva de The Copper Creek Law. Era un paso del que ya no habría vuelta. Pero al mirar las fogatas de John Harding parpadeando tras la ventana, como una constelación de amenaza en el crepúsculo, Willa supo que él tenía razón. Harding jamás la dejaría libre. Su vida de soledad tranquila había terminado. Ya no podía decidir si quedarse. Solo podía elegir qué vendría después. Regresar a una jaula dorada, o lanzarse al abismo incierto de la libertad. «¿Cómo?», susurró ella, aplastada por la realidad. «Sus hombres están por todas partes. Vigilan la cabaña», Kyle le respondió en un murmullo grave y seguro. «No vigilan la tierra bajo tus pies, tu sótano. ¿Hay otra salida?». Los ojos de Willa se abrieron. «No, pero da contra los cimientos. Mi abuelo escribió que nunca lo terminaron. Era una posibilidad mínima, pero posible». Mientras Willa empacaba un pequeño bolso con sus posesiones más valiosas, el diario médico de su padre, un saquito con monedas de oro, pedernal y acero, y cuantos suministros médicos podía cargar, Kyle trabajaba, con su cuchillo y la pala oxidada que halló en el sótano. Comenzó a raspar la tierra apretada entre las piedras de los cimientos. El trabajo era lento y exasperantemente silencioso.
Cada roce del metal contra la piedra sonaba como un disparo en medio de aquel silencio tenso. Sobre ellos, de vez en cuando, se oían los pasos de un ayudante del alguacil haciendo ronda. Las horas pasaron. La luna ascendió alto en el cielo, bañando el paisaje con una luz plateada y etérea. Desde afuera, la cabaña de Willa parecía inmóvil, su única ocupante, presumiblemente dormida. Finalmente, con un leve derrumbe de tierra, una piedra cedió. Una ráfaga de aire fresco, con aroma a pino y polvo, llenó el estrecho espacio. Tenían una abertura, apenas lo suficientemente grande como para arrastrarse, que conducía directamente al barranco profundo y sombrío detrás de la cabaña. Kyle fue el primero, deslizándose en la oscuridad como si hubiera nacido de ella. Exploró el área, asegurándose de que no hubiera guardias en la cresta. Regresó minutos después, como una sombra saliendo de entre otras sombras, y ayudó a Willa a atravesar el paso angosto. Ella se sacudió la tierra del vestido y lanzó una última mirada a la pequeña cabaña de adobe. Había sido su santuario, su refugio. Ahora no era más que un cascarón que dejaba atrás. Estaba realmente suelta, como un barco que cortó su último amarre. Kyle le tomó la mano, su agarre firme y tranquilizador. Nos movemos ahora. Sin hacer ruido. Lo que siguió fue una verdadera lección de sigilo. Kyle la guió por el terreno traicionero de las montañas Dragoon, una región que su gente llamaba hogar y que los blancos llamaban fortaleza. Se movía con un silencio asombroso. Sus pies sabían cada piedra suelta, cada rama seca. Willa, guiada por su mano, hizo lo posible por imitarlo, su corazón golpeando con una mezcla de miedo y adrenalina. No caminaban. Fluían entre sombras, serpenteando el terreno para no dejar rastro. Viajaron toda la noche, deteniéndose apenas para que Kyle escuchara los sonidos del bosque, asegurándose de que no los siguieran. Cuando el primer rayo pálido del alba tocó las cimas del este, ya habían puesto varias millas entre ellos y la patrulla de Harding. Se refugiaron en una pequeña cueva oculta, cubierta por antiguos enebros. El cansancio golpeó a Willa como una piedra. Kyle le ofreció un trozo de carne seca y una cantimplora con agua. «Él nos seguirá», dijo Kyle, con la vista fija en la dirección de donde venían. «Encontrará el túnel. Vendrá con rabia». «¿Creerá que lo obligué?», dijo Willa, el sabor amargo de la ironía en su voz. «Se verá a sí mismo como un salvador, no como un cazador». «No importa cómo se vea», respondió él con firmeza. «Solo importa que lleguemos al bastión antes de que nos encuentre». El bastión. Pronunció la palabra con un respeto sagrado. No era solo un lugar. Era el corazón de su pueblo, su santuario. Durante 2 días más viajaron. La travesía se volvió una mezcla borrosa de agotamiento y resistencia. Kyle los empujaba al límite, pero no era cruel. Encontraba agua donde parecía no haberla, raíces comestibles que ella jamás habría reconocido. Y por la noche tomaba las vigilias más largas para que ella pudiera descansar mejor. El lazo entre ellos se fortalecía en cada milla, en cada mirada de confianza silenciosa. Willa, la intelectual criada en Boston, descubría una fuerza en sí misma que no sabía que tenía. El paisaje ya no era solo fondo, era un ser viviente. Y con Kyle Redhawk como guía, empezaba a aprender su idioma. Al final del tercer día, alcanzaron una cresta elevada, y allí abajo, escondido en un cañón ancho y protegido, estaba el hogar de Kyle. El bastión, el poblado, no era ese conjunto de tiendas improvisadas que Willa había imaginado. Era un asentamiento amplio, casi permanente, formado por wickiups, viviendas en forma de cúpula hechas de ramas y pieles, esparcidos a lo largo de un arroyo que serpenteaba por el fondo del cañón. El aire olía a humo de leña, se oían risas de niños y un murmullo suave de comunidad viva. Pero al descender por el sendero que llevaba al pueblo, un silencio súbito se apoderó del lugar. La gente salió de sus hogares. Sus rostros se volvieron hacia los recién llegados. Y sus expresiones,
No eran cálidas, eran duras, desconfiadas. Sus miradas se posaron con frialdad sobre Willa, llenas de una hostilidad contenida. Veían a una mujer blanca, un símbolo del enemigo, de aquellos que los cazaban sin tregua y les robaban la tierra. Un guerrero de cuerpo imponente, con una cicatriz dura en el rostro, dio un paso al frente. Sus ojos, pequeños y oscuros, destilaban veneno al mirar a Kyle. «Mi primo», espetó con burla. «Pensamos que los buitres ya habrían limpiado tus huesos. Y mírate, regresando con un juguete». Kyle dejó caer la mano hacia su cuchillo. Su cuerpo entero se tensó. «Nako», dijo con voz pesada. «He regresado». Nako Iron Trail lanzó una mirada rápida a las costillas aún vendadas de Kyle, y en sus ojos brilló una chispa de decepción furiosa. Su emboscada había fallado. Entonces, su veneno se volcó sobre Willa. «Traes esa cosa a nuestro hogar. ¿Has perdido el juicio?» «Está bajo mi protección», sentenció Kyle, con voz firme y autoridad clara, colocándose frente a Willa como un escudo humano. «Me salvó la vida cuando tú me dejaste morir». Un murmullo recorrió la multitud. La acusación era pública, un desafío directo. Desde el wickiup más grande, en el centro del campamento, emergió un anciano apoyado en el brazo de una mujer de expresión serena, con largas trenzas grises. El hombre era frágil, con la piel arrugada como pergamino antiguo, pero en sus ojos, aunque nublados por la edad, ardía aún la chispa indiscutible del mando. Era Hakan Crowshield. Su mirada se posó en su hijo y por un instante se iluminó con alivio. Pero al ver a Willa, su rostro se endureció con un pesar profundo. «Hijo mío», dijo con voz débil pero clara, «has traído al enemigo a nuestro lugar sagrado. Explícamelo». Todos los ojos estaban sobre Kyle. Allí estaba, de pie frente a su padre, su gente y su primo traidor, con una mujer blanca a su lado. Había sobrevivido a una traición y a una huida desesperada, solo para enfrentarse a un juicio. Su regreso no era motivo de celebración, era una prueba que decidiría su destino. Y el de Willa, que lo había salvado. El aire del bastión se sentía denso, cargado de juicio. Willa permanecía junto a Kyle, sintiendo el peso de cientos de miradas hostiles sobre ella. Ella era el rostro del mundo que había traído dolor a esa comunidad. Nako, el primo traidor, rugió ante los ancianos. «Trae a una bruja de ojos pálidos entre nosotros. Ha envenenado su mente. Mientras nuestro gran jefe Hakan se debilita, su hijo nos lanza al enemigo en la cara». Kyle dejó que la acusación flotara en el aire antes de responder, su voz serena como el filo de un cuchillo. «Esta mujer se llama Willa. Me salvó la vida cuando los asesinos de Nako me dejaron por muerto», dijo, apartando su vendaje y mostrando la herida aún cicatrizando. «Esta es la marca que dejó la ambición de Nako. Y esto…» Se llevó la mano al pecho. «Es la vida que me devolvió el honor de Willa». El silencio se volvió tenso. Un desafío directo, justo ante el consejo. Pero antes de que los ancianos deliberaran, Hakan, que había observado en silencio, fue sacudido por un ataque de tos violenta. Se llevó una mano al pecho. Su aliento se le escapaba. Kyle corrió hacia él, pero ya era tarde. Con un último y tembloroso suspiro, el gran jefe exhaló por última vez. Un lamento desgarrador brotó del pueblo, pero Nako aprovechó el caos. «Nuestro jefe se ha unido a los espíritus», gritó. «Un nuevo jefe debe guiarnos con fuerza y venganza. Yo, Nako, reclamo el liderazgo de este pueblo. No mancharás la memoria de mi padre». La voz de Kyle cortó el alboroto como hielo. Si debe elegirse a un jefe, será por la antigua manera, por el fuego de los ancestros. Se decretó la prueba sagrada. No era un simple duelo, sino una prueba de espíritu. Al atardecer, los dos aspirantes se internarían en las montañas, con solo un cuchillo,
y deberían regresar al alba con un símbolo que demostrara su dignidad para liderar. La noche fue una tortura para Willa, esperando. Al romper el amanecer, Naco regresó triunfante. Llevaba sobre los hombros el cuerpo enorme de un puma recién cazado, que arrojó ante los ancianos. «Traigo el símbolo de la fuerza», proclamó, «el corazón de un depredador. Como este león fue rey de la montaña, así seré yo líder de este pueblo». El pueblo rugió, impresionado por su hazaña. Naco sonrió, seguro de su victoria. Pero entonces, otra figura apareció en el sendero alto. Era Kyle. Venía con las manos vacías, sin trofeos. Un murmullo de decepción recorrió la multitud. Kyle avanzó hacia el centro del claro. «No traigo símbolo de muerte», dijo con voz que resonó firme. «Traigo un símbolo de vida». Señaló el risco más alto y abrupto que dominaba el cañón. Allí, en un saliente sagrado e inaccesible, ardía una pequeña fogata. Su humo se alzaba como una plegaria hacia el cielo del amanecer. «Ese es el fuego de los ancestros», anunció Kyle Redhawk a la tribu, que lo miraba sin aliento. «La llama sagrada, dormida por generaciones. No pasé la noche cazando bestias. La pasé trepando ese acantilado, como lo hicieron nuestros antepasados, para devolver la luz a nuestro pueblo. La llama encendida era un símbolo mucho más poderoso que un animal muerto. Hablaba de devoción, esperanza y raíces. «Y no he regresado con las manos vacías», añadió Kyle, alzando una piedra gris. «Esta es tu marca, Naco, pedernal del río San Pedro. Dejaste rastro de tu traición en nuestro lugar más sagrado». La verdad era irrefutable. El pueblo volvió su mirada hacia Naco, mezclando el respeto por Kyle con el desprecio hacia el traidor. Entonces se levantó el anciano del consejo, Cyrus Blackstone. «Kyle, has demostrado la sabiduría de Hakan. Has avivado la llama sagrada. Tú eres nuestro jefe». Y así, al despuntar el día, Kyle Redhawk fue proclamado líder. Su primera orden fue clara. «Naco Iron Trail, estás desterrado. Si vuelves a pisar estas tierras, serás cazado». Con el traidor exiliado, Kyle se giró. Caminó entre su gente, que se apartaba con respeto, hasta detenerse frente a Willa. Todo el pueblo observaba. «Willa Hart», comenzó con voz solemne pero cargada de emoción. Primero habló en apache. Sus palabras fluían como una canción que ella no entendía, pero cuyo sentido sintió en lo más profundo. Luego, cambió al inglés para que ella lo comprendiera. «Una deuda de vida es un lazo sagrado. Tú salvaste la mía, y yo he salvado la tuya. Pero eso no basta. Tú eres mi Isanla, mi luz guía». Le tomó la mano. El contacto le estremeció el alma. «Por eso», dijo con voz alta, clara, para que todos lo oyeran, «como primer acto como jefe, reclamo a Willa Hart, no como cautiva, sino como la mujer del jefe. Tendrá mi protección, un lugar de honor, será mi esposa. Su corazón será mi corazón desde este día, hasta que las montañas se vuelvan polvo». No le había pedido, la había reclamado. Pero en su mirada no había posesión. Había devoción. Una entrega total que le robó el aliento. Antes de que pudiera responder, un grito desgarró el aire desde el puesto de vigilancia. «¡Jinetes! ¡Soldados vienen!». El instante se quebró. El marshal John Harding, con el rostro encendido por la rabia, irrumpió al frente de una compañía entera de caballería estadounidense. Vio a Willa junto a Kyle, no como prisionera, sino como compañera, y eso lo destrozó. «Willa», rugió al desmontar, «aléjate de ese salvaje. He venido a rescatarte». «No necesito que me rescates, John», respondió ella con voz firme. «Estoy donde quiero estar». «¿Te ha lavado el cerebro?», gritó Harding sacando su revólver. «Soy un marshal de los Estados Unidos. Te llevaré de vuelta, y a él lo arrestaré por secuestro». Apuntó directo al pecho de Kyle. Él no se movió. Se mantuvo firme, escudo de su gente.
Pero en esa fracción de segundo, fue Willa quien actuó. Cuando el dedo de Harding apretó el gatillo, ella se lanzó. Tomó un escudo ceremonial de búfalo y se interpuso entre él y Kyle. El disparo estalló. La bala, destinada al nuevo jefe, golpeó el escudo. La fuerza del impacto la hizo caer hacia atrás, en los brazos de Kyle. Pero estaba ilesa. El acto dejó a todos, apaches y soldados, paralizados. Una mujer blanca se había lanzado para proteger a un jefe apache. El capitán de caballería, un hombre recto llamado Miller, dio un paso adelante. «Marshal, baje el arma», ordenó con voz firme. «Esto no es un rescate. No iniciaremos una guerra por su obsesión personal». «Ella me pertenece», gritó Harding fuera de sí, pero ya nadie lo seguía. El capitán Miller dio la orden de retirada, dejando al Marshal solo, deshonrado. Antes de que pudiera reaccionar, los guerreros de Kyle lo rodearon y lo atraparon. Kyle lo miró desde arriba, luego giró hacia Willa, que lo contemplaba con amor y desafío brillando en los ojos. «Llévenlo al límite de nuestras tierras», ordenó. «Déjenle una cantimplora y un cuchillo. Que el desierto lo juzgue». Mientras arrastraban a Harding, Kyle volvió junto a Willa. Todo el poblado observaba en silencio reverente. Ella ya era una de ellos. Le acarició el rostro con ambas manos. «Protegiste mi cuerpo», susurró, con voz quebrada de emoción. «Pero has sostenido mi corazón desde el momento en que abrí los ojos y te vi». «Y tú el mío», respondió ella. Allí, en el corazón del bastión, rodeados por su gente, el jefe Kyle Redhawk inclinó la cabeza y la besó. Fue un beso que selló su promesa, unió sus mundos, y dio comienzo a la leyenda de un jefe y su reina, ligados para siempre por un amor tan feroz y eterno como la propia tierra. Y así, la historia de Willa Hart y el jefe Kyle Redhawk se convirtió en un susurro llevado por el viento. Una leyenda que se comparte junto al fuego, donde se cuentan las historias que no caben en los libros. Una historia que comenzó con un simple acto de compasión y terminó forjando un destino nuevo. Lo suyo no fue un amor sencillo. Fue un amor forjado con cicatrices, con batallas, con renuncias y con fuego. Fue la prueba viviente de que incluso los abismos más hondos pueden cruzarse con valor, y que los corazones más distintos pueden encontrar un refugio común. Juntos enfrentaron guerras, pérdidas y la amenaza constante del cambio, pero nunca lo hicieron solos. Su vínculo fue escudo contra el odio, su promesa un faro en la oscuridad. Puede que sus nombres no aparezcan en los libros de historia, pero su legado vive. Vive en cada niño que creció en paz gracias a su lucha. Vive en la llama de un amor que se atrevió a desafiar a toda una época. Si esta historia te ha conmovido, te invito a que nos acompañes a descubrir más historias reales del viejo oeste. Historias que honran la resiliencia, la ternura y el espíritu que Dios puso en quienes abrieron camino. Suscríbete, comparte, deja tu opinión en los comentarios y únete a nosotros una vez más para recorrer esta tierra indómita. Gracias.